Buenas noches, iniciamos nuestra clase que estamos sobre misiones, es el módulo 11 de Instituto Aquila y Priscila y rápidamente nos situaremos para iniciar en este momento en la página 22 de nuestro manual. Eh, Ahí lo tenemos y vamos a ir recordando que estamos en la unidad número 7. Estamos en la unidad número 7, comunicación transcultural. Hemos avanzado ya varios incisos en la clase pasada. Iniciamos ahora esta parte, estos incisos nuevos, y ya con eso daremos conclusión a nuestro curso con esta clase número 8 que tenemos aquí. Entonces, vamos a iniciar yendo directamente a nuestro manual y vamos a ir ahí trabajando en este tiempo de la letra D, la cultura y el proceso de la comunicación. Vamos directamente al manual y vamos a ir viendo que las posibilidades de ruido en la comunicación a causa de las diferencias culturales son casi seguras. Dirían los paraguayos sí o sí. Muchos conflictos en el campo transcultural se deben a las diferencias culturales. Algunos ejemplos, y tenemos algunos ejemplos que vamos a ir revisando aquí poco a poco y analizando, y esto es lo que vamos a ver. Entonces, ahí en la letra D tenemos estas diferencias. Entonces, eh, pues vamos viendo cómo estas diferencias tienen que ver mucho con esta eh, manera de lo transcultural y los ruidos que se hacen. El primero, bueno, el dolor del desarraigo es una de las principales luchas espirituales del misionero y cualquiera que sale del país, ¿no? Extraña, y aquí hay una serie de cosas que dice que extraña que son en Paraguay. Aquí vamos a transculturalizar a nuestra realidad. El mate es una cosita que ponen en un trastecito, en un moldecito y tiene una pipeta y ponen té mate ahí adentro y lo chupan. Nosotros sería el café o el té de la tarde. No quisiera decir la Coca-Cola, ¿verdad? Pero también podría llegar a ser. ¿Qué más dice? El mate o el tereré es lo mismo. El mate es caliente, el tereré es frío. Entonces, ni el café ni la Coca-Cola, pues, bueno, afortunadamente hay café y Coca-Cola en todas partes, pero sí lo que llamaríamos el atolito, ¿verdad? Es lo que ¿Ustedes qué piensan de los alumnos que tenemos aquí? ¿Qué extrañaríamos en el extranjero en lugar del mate o el tereré? ¿Qué piensan? Que no sea el cafecito, pero pues sí el atole, ¿qué más podría ser? Adelante, pueden abrir micrófonos y comentar. Yo creo que las guajolotas Ah, las guajolotas, claro. Ahí, o los tacos. los tacos, ¿verdad? Por ahí dice la chipa, que son los panecitos así chistosos, que es calientitos, saben muy buenos. Eh, la compañía, pues sí, los amigos, la compañía y las actividades eh, preferidas, todo eso extrañamos. Simplemente nos cambiamos de ciudad y empezamos a extrañar todas esas cosas. Aún de Colonia, algo curioso que quiero contarles es cuando nosotros pasamos de un municipio a otro hace unos 10 años, pasamos de Zapopan a Tlajomulco de Zúñiga, más lejos de la capital. Y lo que pasaba un poco es que mi esposa y yo decíamos, pues vamos al mercado a tal lado y vamos a la tienda de fulano y queríamos ir hasta allá. No, no que no nos resistíamos al cambio, ¿no? El ser humano se resiste al cambio. Pues todo esto culturalmente afecta al misionero. Número dos, la falta de adopción de la nueva cultura crea distancias. Entonces, ahí tenemos un monito, si vamos a la India, ¿verdad? Los países árabes, pues se visten de esta manera y pues naturalmente esto no nos adaptaríamos tan fácil. Eh,
comprobación de la confianza. El punto inicial para ganarse el necesario respeto de otra cultura no es lo que se pudiera esperar. A la gente le interesará saber de dónde viene el evangelista y qué hizo antes de venir. Les interesará conocer a su familia y su trasfondo educativo. Pero sobre todo estarán interesados en una pregunta fundamental que todo ser humano hace respecto a otro ser humano cuando se encuentra por primera vez. ¿Puedo confiar en ti? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Puedo confiar en ti? Hay una reacción muy interesante que yo aprendí a ver en mis hijas, luego lo vi en las nietas y lo veo ahora en los otros niños. Cuando uno se acerca a un niño y es un desconocido, lo primero que hace el niño es voltear a ver a la mamá o al papá o al familiar que está cerca para ver qué cara pone. Y la pregunta que le hacen, ¿este es confiable? Si la esposa, la mujer, la mamá pone cara de susto, entonces se pone, que decimos una palabra que no sé si es correcta, huraño, ¿no? Se pone agresivo el bebé. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedo confiar en ti? ¿Eres la clase de persona que me comprenderá, me apreciará, me ayudará y me será leal? Si es así, ¿cuánto puedo confiar en ti? ¿Deberé de confiar en ti solo lo suficiente como para permitir que seas un conocido distante? ¿O puedo confiar en ti lo suficiente como para decirte cómo me siento de verdad? ¿Qué piensan? ¿Sí será esta pregunta? Antes de seguir con las preguntas, ¿qué opinan al respecto? Algo ha sucedido en el trabajo ministerial, más que nada también en los lugares. Si algo da apertura en los hogares o dentro de las familias, es cuando se presenta el respeto sobre el jerarca, o sea, sobre el padre de familia. Pues cuando uno muestra ese respeto y ve el distanciamiento, por ejemplo, con la esposa, uno con la esposa, de saludarla nada más de lejos o Dios le bendiga, eso marca mucha confianza y eso da la apertura, pues es más hasta un cobijo sobre de uno que abren sus puertas. Y la verdad es una grande bendición. Sí, y es cultural, ¿no? El famoso macho alfa, el que está ahí en protección, entonces no va a permitir que otro venga y hable mejor con la esposa o con la hija o con los hijos. Entonces esa parte es importante, esa observación ministerial que estás haciendo, pastor, es muy importante. Aprovechando que abriste tu micrófono y me quedé ahí con las preguntas, ¿me ayudas con las preguntas que siguen para irlas viendo, nada más para revisarlas? Eres la clase de persona que que me comprenderá, me apreciará, me ayudará y me será leal. Si es así, ¿cuánto puedo confiar en ti? ¿Deberé de confiar en ti solo lo suficiente como para permitir que seas un conocido distante? ¿O pueda confiar en ti lo suficiente como para decirte cómo me siento de veras? ¿Nos comprenderías a mí y a mi pueblo si yo tratara de ayudarte? Si me tomo la molestia de llegar a conocerte, ¿me causará problemas o realmente valdrá la pena hacer el esfuerzo? Cuando aquellos jefes de las tribus brasileñas le ofrecieron al evangelista una carta. Permíteme, pastor, ahorita te decides con ese parrafito. Te quiero comentar una notita que traigo aquí, que es importante. ¿Qué tanto confiamos en las otras personas? Eso es algo que debemos aprender a confiar en las otras personas porque la confianza se gana. No podemos saber cuánto confiamos en las otras personas hasta que nos demuestran realmente que podemos confiar en ellas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante desde el ministerio, aprender a que las personas confíen en nosotros, que las personas vayan teniendo apertura hacia nosotros y esta confianza, como decimos,
en un lenguaje popular, se gana, ¿verdad? Se gana, se va haciendo los méritos para lograr esto. Entonces, esto es muy importante y ahí debemos de estar, llegar al nivel, eso es lo que quiero decir, llegar, no lograr, llegar al nivel donde el otro diga, puedo contarte algo de mi persona. ¿Mm? Porque eso es muy importante. Recuerden ustedes que hay una práctica cristiana que se ha perdido mucho, que es la confesión. Dice que confesemos los pecados. Ujú. Entonces, esta es una práctica cristiana que yo pienso que va perdiéndose. Y la razón, pienso que se va perdiendo, es porque yo no puedo confiar en el otro. Cuando yo le digo a una persona de mi iglesia o compañeros del ministerio, esto lo guardo en el corazón, verdaderamente lo guardo en el corazón y yo lo practico junto con mi esposa. Entonces, hay cosas, imagínense, mi esposa y yo a veces he faltado con ella porque le digo, oye, ¿qué te dijo? Tú me enseñaste que debo guardarlo en el corazón, ¿no es cierto? Y palo al esposo, ¿verdad? Entonces, y dice, ¿y tú nunca me cuentas nada? Yo ni siquiera te pregunto qué hablaste, porque yo sé que cuando hablas con una persona, lo guardas en el corazón. Entonces, esto es importante que las personas lo sepan y demostrar. Fíjense, les voy a contar algo que es, hubo un incidente en un viaje que hizo mi esposa con una nieta y le dijo, no quiero que le cuentes a nadie. ¿Mm? Y ella me lo contó. Eso no era algo grave, pero yo tengo que guardarlo en el corazón ahora. Entonces, no lo pienso contar a nadie ni se me tiene que salir. ¿Por qué? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si yo lo cuento? A la única persona que lo contó a mi esposa fue a mí. Pues va a saber que yo fui la fuente de fuga, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos a esto. Perdón, quería comentar esto porque es importantísimo la confesión y saber que como ministros del Señor debemos guardar en el corazón lo que nos cuenten en confesión. Seguimos ahora sí, perdón, pastor, que te interrumpí, quería comentar estas dos cosas. Cuando aquellos jefes de las tribus brasileñas le ofrecieron al evangelista una taza de bebida de yuca, en realidad lo ponían a prueba para ver, ¿podían confiar en él? Beber la mixtura de yuca era el centro de su sistema social. Esa bebida se usaba en las celebraciones del arribo o la pubertad de los varones. Era el único y aceptar la bebida, el evangelista demostró su propia hombría, pasó la primera prueba de la confianza entre aquella gente. Si hubiera rehusado, la bebida no se le habría permitido vivir en medio de la tribu, ni habría él podido ayudarlos a encontrar a Cristo. Un segundo ahí, por favor, pastor. Ya nos falta un rengloncito más que lo voy a leer yo, si quieres ya cerrar tu libro. Vean, lo importante de esto es, esta experiencia del misionero es importante porque le dieron una bebida que le daban, ya lo leímos y lo entendimos. Esto se da en la vida cotidiana, ¿verdad? En nuestra cultura, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, algo que es muy común es que nos invitan a comer. Entonces, como desde la pastoral que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado de no despreciar la comida, aunque no nos guste el chile o no nos gusten los frijolitos o nos haga daño tal cosa, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Panza de misionero, decía una hermana, hay que tener estómago de misionero. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ahora que yo convivo por la Instituto Aquila y Priscila, con los hermanos de Paraguay, ellos usan ese mate que anuncian ahí al principio y el tereré. Entonces, cuando han venido los maestros, ellos están así platicando como estamos platicando cuando he estado con ustedes, y de repente están chupándole a su popote y les pasan de esta cosa para que le den el chupete al popote, ¿verdad? Y si uno le da asco, pues para ellos significa un rechazo a su persona. Ellos no tienen ningún asco porque toda la vida han visto esto. Entonces, se entiende que a la tierra que fueres, haz lo que vieres en ese sentido. Ahorita vamos a ver otros aspectos más adelante que nos dice. Cuando un evangelista entra en otra cultura, debe esforzarse, es lo que le estamos diciendo, para demostrar que se puede confiar en él. Una forma de hacerlo es ofrecerles confianza a los demás, demostrarles a los demás
que se puede confiar en ellos, ¿no? En los misioneros. Este es el punto importante. Pasamos ahí de página y vamos al número 3, que dice las doctrinas culturales. Ahí vamos a hacer un breve paréntesis antes de pasar al siguiente, que es muy importante. Si me ayudas, Pastor Juan, ya que estás ahí con la lectura de este breve párrafito. Nuestras formas está en la página número 23. Sí, las doctrinas culturales. Nuestras formas culturales de hacer las cosas muchas veces no son contextualizadas apropiadamente, lo cual genera distancia y ruido. Ejemplo, la forma de vestirse y su correspondiente valoración suele ser diferente entre una cultura y otra. Eh, Aquí parece que Sergio tiene algún problema. No sé si alguien le puede ayudar o decir que lo grabe. Bien, miren, aquí está una persona de la, no sé, voy a decir que es de la India y entonces él viste así. Entonces, la forma de vestir y su correspondiente valoración suele ser diferente entre una cultura y otra. Eso es natural, ¿verdad? Natural. Eso tenemos que entender como misioneros y desde nuestro corazón misionero qué hacemos. Por eso, en nuestras iglesias y en las iglesias hermanas que tenemos contacto, que son bastante misioneras, me gusta mucho que hacen festival de misiones y los que vamos a poner los estantes, estamos así, con esas vestimentas ahí y nos vamos ahí vistiendo de esa manera, ¿no? Entonces, ahí podemos identificarnos y decir que culturalmente esto es la transculturación. No podemos llevar el evangelio de esta manera si no lo adaptamos a la cultura. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que es súper importante entender y lo vamos a entender en la siguiente viñeta y pasando ahí a lo siguiente. Entonces, ahí tenemos, dice, voy a ponerlo aquí para que se vea grande y ahorita me regreso con ustedes para verlos. Dice la letra E, ahí en nuestro manual, dice los principios frente a métodos. Los principios frente a métodos. Es decir, estamos enfrentando los principios frente a los métodos. Esto es una parte interesante, porque no es decir el dicho popular a la tierra, haz lo que vieres, significa que vamos a adoptar cuestiones que nos dañen o dañen a otros. Ujú. A ver, bueno, ahorita vamos a ir. Lo estoy checando con Sergio. Ok, gracias, pastor. Ahí, si no puede entrar, dile que le queda grabado para que no se angustie tantísimo. Bien, entonces, ahí está una cosa importante, los principios frente a métodos. Es decir, los principios son las verdades eternas, los métodos son la forma en que lo hacemos. Recuerden, en 2 cursos hemos tocado este tema, que significa lo que se llama el fondo, ¿verdad? De las cosas y la superficie, ¿verdad? La superficie y el fondo. Son 2 cosas que hemos hablado y que tenemos que tener claros. Entonces, aquí vamos a entrar en este tema. Empieza con una palabra que ya conocemos también de cursos anteriores, que significa la hermenéutica. Es la interpretación que hago de algún texto o de alguna situación. La hermenéutica nos lleva a analizar el contexto donde se escribió el texto bíblico. Es lo que hace la hermenéutica. Podemos ver que en 1600 años pasaron muchos contextos geográficos, políticos, sociales, generacionales, culturales. Por lo tanto, hace falta una habilidad especial para extraer un texto de un contexto bíblico y tratarlo a otro contexto diferente al nuestro. O sea, son 3 pasos. Primero, el contexto que está en el pasado, donde estaba escribiendo ahí Pablo, ¿verdad? Ahí está escribiendo Pablo en el pasado, hace 1000 años,
y luego eso pasarlo a mi contexto y de ese contexto pasarlo al contexto del que está en la India o del que está en árabe. Por eso tenemos lo que se llama, gracias, amor. Por eso tenemos lo que se llama que tenemos que ser transculturales. Tenemos que interpretar esto transculturalmente. Hoy en la clase lo vamos a ver y vamos a ver esto cómo es de esta manera. Entonces, vamos a ir después de este punto y aparte dice, la transmisión de formas en vez de principios es un problema muy común en el campo misionero. Repito la oración. La transmisión de formas en vez de principios. ¿Cuáles serían las formas y no el fondo? Recuerden que estamos viendo lo de arriba, que son las formas, y lo de abajo, que no se mueve, que es el fondo. He puesto este ejemplo en la clase de ética que vamos a tener en el último módulo con ustedes, que es cuando en una pecera vemos lo de arriba, lo que está sucio, lo que se mueve, ese es lo que podemos llamar esa parte que es la forma. La forma, permítanme un segundo. La forma es importante, sí, porque eso vemos, pero lo más importante es que el fondo no se mueve. A veces nosotros llevamos el evangelio de tal manera que llevamos simplemente la forma. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasó en el siglo tercero del cristianismo. Ellos aplicaron simplemente la forma del cristianismo, pero no se fueron al fondo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la forma fue llevar el evangelio al grado de religión de Estado y se hizo algo que se llama sincretismo, se unieron las dos cosas y en el Estado usted podía hacer lo que se le diera la gana, podía vivir como quisiera, podía hacer todas las cosas malas que quisiera, siempre y cuando le dijera al César que está allá arriba, el Kyrios, oh Señor, y fuera a ver su estatua que estaba en Éfeso, eso era suficiente. Esto se traslada a la religión popular. No queremos hacer misión de esta manera. No queremos llevar un evangelio donde prediquen o predicar en nuestras iglesias cosas que simplemente la gente repita como perico, que sea una cultura bíblica, pero que no haya transformación en sus vidas. Es decir, que no se vaya al fondo. Debemos recordar que los principios bíblicos son de aplicación universal, es decir, el fondo. En cambio, los métodos son relativos. Pueden ser aplicables a una cultura y no serlos a otra. Muchos conflictos, incluso entre misioneros, ocurren por una falta de capacidad de hacer una hermenéutica contextualizada. La aplicación de principios bíblicos, vuelvo a leer porque se me enredó la traba, la lengua. Los principios bíblicos de una forma autónoma es el gran desafío de la comunicación transcultural. El gran desafío es que esos principios bíblicos no los debemos mover, ¿verdad?, a una forma autóctona de entrada. Tenemos que analizar, ver cómo los tenemos que hacer. Se ha contado mucho que cómo le hablas a una persona que no conoce las ovejas, que Jesús es el buen pastor y que dio sus vidas por las ovejas y en su vida han visto una oveja, ¿verdad? Entonces, pues eso es una realidad. Elvia, ¿me puedes ayudar con el siguiente párrafo? Y vas buscando también este versículo. No, no lo vas buscando, lo tengo aquí, ya recordé que en mis notas dice aquí que lo tengo en pantalla. Entonces, nomás léeme, y luego leo el versículo y luego sigues leyendo a continuación. Ujú. O sea, a continuación y a continuación. Voy a cambiar de vista para verte, porque no te veo. Entonces ahí el apóstol Pablo, ahí lees ese parrafito y luego me detengo un poco. El apóstol Pablo usó al máximo su capacidad de contextualizarse con modificar la esencia de su mensaje. 1 de Corintios 9, 19 al 23. Lo leo.
Ahí está en pantalla. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que estaban sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta ahí el texto. Ahora sí continúa con continúa. Dice, a continuación, un conjunto de ejemplos que pueden ilustrar bien el punto. Principios universales y formas autóctonas en cuanto a las formas de adoración. Hasta ahí, por favor, pastora Elvia. Entonces, vamos a ver dos cultos ahora. Voy a quitar aquí la pantalla. Vamos a ver dos servicios diferentes. Voy a apagar un segundo esto. Vamos a leer dos servicios diferentes y estos dos servicios van a ser en un viaje imaginario. Qué bueno sería tener un video, aprovechando que estamos en Zoom, pero siempre que doy esa clase digo, voy a conseguir videos de estos lugares y se me va el tiempo. Entonces, vamos con el primero. Me lo lees, por favor, Pastor Samuel, y luego hasta donde termina lo de África, y luego nos vamos a Europa de viaje, o vamos a hacer un viaje relámpago con la imaginación. Entonces, ahí adelante. Deja decirte, es 2 párrafos, 3 párrafos, son pequeños, 4 párrafos es más grande, 5 párrafos, 6 párrafos, hasta la siguiente hoja terminas, hasta los siguientes 2 renglones de la página número 24. Y luego ahí hacemos un alto para comentar y luego el pastor Juan lee el otro. Vamos a leer. Voy a ponerlo aquí para que nos ayude un poquito. Adelante, pastor Juan. Vamos a hacer un viaje imaginario a una región del sudeste del África. Nos hallamos en el centro de una pequeña aldea, donde comienzan a llegar algunos hombres, trayendo consigo algunos tambores y troncos ahuecados. Conversan unos con otros, al tiempo se empiezan gradualmente a tocar los intrincados ritmos tan comunes en esa región. En breve otras personas de la aldea, así como de los alrededores, comienzan a llegar. Poco después empiezan a formar un gran círculo y a mecerse hacia adelante y hacia atrás al ritmo de los tambores. Las mujeres están vestidas con los típicos trajes de los matorrales del África, así también los hombres, que además tienen en las manos las lanzas que llevan al atravesar los matorrales. Los tambores comienzan a sonar más alto cuando el líder entona en voz alta la primera línea de un canto parecido a canto llano. El grupo entero, meciéndose y moviéndose al ritmo de los tambores, repite las palabras del líder del canto de un unísono bien acompasado, mientras llamas más y más personas que se van uniendo al círculo. Así continúan los cánticos semejantes a canto llano, como por 1 hora y media. Con frecuencia el canto se interrumpe cuando alguien entra de pronto al centro del círculo para hablar, pero los tambores siguen sonando, aunque más suavemente, y el que pasó el centro habla en forma de canto llano, siguiendo el ritmo de los tambores. Cuando termina el líder del canto, comienza otra tonada, sin perder el ritmo de los tambores. Luego otros, por turno, entran igualmente a hablar. La música vuelve a subir de volumen después de cada uno retoma al círculo. Los participantes mecen los brazos con el ritmo de la música y las palabras que cantan. Entonces otro orador entra en medio del círculo.
Pero esta vez los tambores y el canto cesan. El hombre comienza un diálogo en la multitud. Su discurso es animado. A veces los oyentes le responden con un grito al unísono. Otras veces una sola persona habla. Unos 40 minutos después, los tambores inician de nuevo el canto. Al caer la tarde, conforme la gente empieza a retirarse para regresar a sus propias aldeas, todos van conversando emocionadamente acerca de los sucesos del día. Algunos llevan sobre sus cabezas cestos de comestibles u otras mercancías que no pudieron vender. Esa tarde en el mercado, la conversación principal en boca de todos es acerca del maravilloso culto que tuvieron esa mañana. ¿No fue maravillosa la forma en que se movió el Espíritu del Señor en la reunión? Tenemos que invitar a más de nuestros vecinos a que vengan a nuestra iglesia. Ok, hasta ahí lo dejamos un momento y regresamos acá a nuestra reunión. Regresamos de África hasta América y hablando de continentes y estamos aquí pensando cómo les pareció, cómo se sentirían ustedes como mexicanos al ver esto. Vamos a preguntar así por orden, leyó Samuel. Entonces, Pastor Elvia, ¿cómo se sentiría si hubiera vivido bueno, ahorita que vivió esta experiencia? Porque nos fuimos con la imaginación a África. Ya se ahorró 15 horas de vuelo y regresó 15, 30 horas y ahora está aquí ya. ¿Cómo se sintió con este viaje? Muy Bien. contenta porque al ver que en otros países, en otros lugares, adoren al Señor de esa manera, pues nos contagia también a nosotros, ¿no? De ver esa entrega, ese servicio, ese culto al Señor, que pues es muy bonito que a pesar de las distancias, hay mucha gente adorando al Señor en muchos lados, muchos lugares. Un poco diferente, ¿verdad? Sí. Sería para mí, sí, lo bonito de esto, pero diría, como que fue algo Es diferente algo a lo que raro. algo raro, sí, podemos decir la Porque palabra, no que estamos acostumbrados no a tanto. estamos acostumbrados a ver eso, ¿verdad? Eh, el color de piel nos llama mucho la atención. A veces son morenitos, como yo comprenderé. No, más morenitos, como ustedes comprenderán. Mucho más morenitos, ¿verdad? Entonces, nos llama mucho la atención. El cuerpo de ellos es un cuerpo muy trabajado, se llama. Atlético, Ujú. Adelante, Pastor Juan. Sus vestuarios. sus vestuarios, ¿no? Bueno, yo pienso que sería un poco asombroso, bueno, raro y asombroso, porque no estamos acostumbrados a ese tipo ¿cómo se llama?, de cultos. Los cultos son muy dirigidos, muy pasmados, muy en un orden, oración, alabanza, oración, palabra. Pero vemos aquí la diferencia de que ellos están cantando y cuando llega el orador o el que va a hablar, bajan simplemente nada más el volumen, pero siguen con la música, ¿no? Y entonces, asombroso porque vemos la diferencia que muchas veces hay de un continente a otro, son cosas muy diferentes, pero el mismo significado, ¿no? La adoración hacia Dios. Sí. ¿Ibas a decir algo, Pastor Samuel? Te vi ahí como. Sí, me hizo recordar también aquí en México, en una región que hablaba náhuatl. Ujú. Entonces, recordaba eso y la verdad es que uno se emociona tanto, aunque uno no sabe qué es lo que hablan, ¿no? Aunque aquí ya está la traducción, pero darnos cuenta que alguien que está expresando algo con emoción y no sabes el dialecto, no sabes el idioma, pues eso sabes que están exaltando el nombre de Dios, porque cuando ves que levantan las manos y pues a lo mejor es universal el amén, ¿no? Pero ver todo eso, la verdad, yo me quedo sorprendido, digo, Señor, no, de veras que tú sí no, ahora sí como dicen, tú sí no tienes fronteras, y la verdad es que es una grande bendición estar en esas reuniones. No estuve ahorita, me salí tantito de África, eh, me regresé a México, pero pues Sí. lo pude recordar, dije, qué hermoso, sí me gustaría estar por ahí. Aquí cerquita tenemos esas expresiones, ¿no? Eh,
cuando mi yerno y mi hija mandan videos, me llama mucho la atención, ¿no? Le están enseñando a los niños a alabar a Dios. Entonces, la forma es, entran al servicio y alguien lleva la voz cantante y repiten los que van caminando atrás y todos van moviéndose así y todo y con un ritmo y bueno, es impresionante. Ahora sí, vámonos de continente americano al continente europeo, al oriente del continente oriental. Eh, Recuerdan ustedes que este oriente es por donde sale el sol, entonces están hacia Rusia, hacia aquella parte, no España que está al, eh, poniente, sino hacia el oriente. Vamos a este lado del mundo y vamos a leer qué dice, por favor, pastor. Vayamos ahora a un culto de adoración y predicación que tiene lugar en Rumania, un país de Europa Oriental. El local está repleto y algunos tienen que permanecer de pie, lo cual no los desanima, a pesar del hecho de que el culto demorará por 3 o 4 horas. Cantan los himnos en un estilo lento, sin movimientos del cuerpo. Algunos cierran los ojos, pero ninguno sonríe. Mientras el coro canta un precioso y lento himno, una mujer que está en la hilera del frente derrama lágrimas en silencio. Durante el tiempo de oración, todos los presentes oran al unísono con un intenso fervor, pero el volumen de voz no es alto. Luego, el predicador se pone de pie y en una forma tranquila, sin mucho movimiento, predica un mensaje de exhortación. Habla durante 1 hora y 15 minutos. La congregación entona otro himno. Finalmente el culto termina y el repleto local se vacía. Más tarde, en los hogares de muchos de los miembros de la iglesia se oye el mismo tipo de comentarios. ¿No fue maravilloso la forma en que se movía el Espíritu del Señor en la reunión? Tenemos que invitar a más de nuestros vecinos a que vengan a nuestra iglesia. ¿Cuál de esas dos iglesias es la más grata para el Señor? Ambas iglesias enseñan, predican y viven el mismo evangelio. Los miembros creen la misma doctrina y marchan rumbo al cielo. La única diferencia está en su forma de adoración. Debemos recordar siempre que nuestro estilo de adoración no define nuestra espiritualidad. Dios está muy interesado en la adoración que nace del corazón. Los seres humanos usan diferentes formas en las distintas culturas para expresar los mismos significados. Algunas de esas formas pudieran parecer desagradables para las personas de otra cultura. Sin embargo, esas formas están llenas de un sentido de ternura y afecto para el corazón del adorador. La plena expresión de adoración toca el sentido estético más profundo del ser humano. Es sumamente importante que se permita que todos los pueblos puedan expresar su sentido de adoración a Dios, usando sus propias formas culturales de expresión. Lo anterior no quiere decir que un grupo tribal que antes ofrecía sacrificios de alimentos a las deidades triviales, ahora deban ofrecerlos a Dios. Quiere decir que a los distintos grupos étnicos se les debe proporcionar la oportunidad de oír la palabra de Dios, así como la libertad de escoger y desarrollar formas de adoración que vengan más bien con su cultura. Cuanto más se les facilite poder hacer así, tanto más atractivo les parecerá el Evangelio a los demás de esa cultura y más autóctonas será la iglesia en medio de ese grupo. Gracias, pastor. Entonces ahí tenemos esta parte importante de la forma y el fondo. Recordar, la forma es lo que está arriba en la pecera, lo que está arriba en el mar, se puede mover, puede haber tormentas, puede ser distinto, a veces el mar está en calma, a veces está picado, que le llaman, pero el fondo no se mueve. Entonces, tenemos que entender esto en el aspecto de la cultura. Ahora sí nos vamos, por favor, con el siguiente tema, que ya está ahí. Empiezo yo a leer esta parte del manual y ahora vamos a ver verdades bíblicas y dos aspectos que son los supraculturales y
intraculturales. Los dos, supraculturales e intraculturales. Vamos a ver lo importante de esto. Aquí nos va a definir el manual las palabras para que no nos preocupemos y vamos a dar ejemplos de esto. Dice, el poder de la palabra de Dios está en la correcta interpretación de su significado. Esta parte de la hermenéutica es, aunque no estamos hablando aquí de hermenéutica, esto es importantísimo. El poder de la palabra de Dios está en la correcta interpretación de su significado. Por eso a veces, hago paréntesis, es importante que nos refiramos a las palabras griegas porque, o a la cultura o al contexto, porque esto nos da una buena interpretación de lo que está pasando. Hay muchos ejemplos que podemos poner, no es el momento de estudiar hermenéutica, pero sabemos que esta frase es tremenda, ¿no? No simplemente la pronunciación del término. El oyente transcultural el oyente transcultural debe captar significados. Aquí hacemos una parte importante de paréntesis. Aunque ya nos van a hablar de dos palabras que a veces son difíciles, los supraculturales, supracultural y lo infracultural. Tenemos que añadir un tercer término que es muy importante. Este término tiene que ver con la palabra semilla, ¿verdad? Que la palabra Dios es el que siembra la semilla. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Es una hermenéutica que a veces nos vamos. ¿Quién es el que siembra la semilla? No es el evangelista, el que siembra la semilla es Dios. Entonces, ahí hay una cuestión cultural, entonces, que tenemos que entender. La semilla es importante y esta palabra en español es la palabra semántica. La palabra semántica es lo que yo digo y lo que el otro entiende. Cuando tenemos problemas de semántica es cuando nosotros hemos puesto ejemplos aquí de vivir en diferentes países y si yo digo en algún momento algo, una palabra, digo la palabra tereré, pues a otra persona le parece que es un té. Semánticamente puede venir esto a su cabeza. A veces nosotros tenemos problemas de semántica cuando hablamos y con nuestros propios congéneres, nuestras propias personas con las que hablamos, porque nosotros a veces queremos decir una cosa y ellos entienden otra cosa. ¿Mm? Tenemos problemas de semántica. La semántica es la semilla o el origen de la palabra. En un sentido llano es cuando nosotros estamos dándole un sentido diferente a la palabra a la que queremos transmitir. Un sentido muy diferente. Si yo le pido a alguien y le digo, ¿me pasas por favor mi café? Si estamos en el mismo canal, en la misma sintonía, pues me pasa una taza, ya está implícito que esta taza que tiene café, ni siquiera tengo que decir, esto es la ventaja del idioma, ¿no? Que se va simplificando. Entonces ya me pasa mi taza con el café. Pero si yo estoy en algún lugar donde estoy haciendo un dibujo con, con acuarelas y le digo, pásame mi café, ¿qué me pasa? La paleta donde tiene la pintura café. Entonces ahí tenemos un problema de semántica. Entonces tenemos que aclarar para esto. Entonces, el oyente transcultural debe captar significados o semánticas. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que nos muestra aquí. Jesucristo, redención, justificación, propiciación, gracia, amor, vida eterna. Todas esas palabras tienen diferentes significados. ¿Mm? Si una persona no está en el mundo cristiano y le hablamos de la palabra propiciación, ¿qué entiende? ¿Qué piensan ustedes que entienden? Viene la palabra propicio, que es como favor, ¿verdad?
Sin embargo, en la Biblia, propiciación era una tabla que cubría, ¿verdad? Tenemos que explicar qué es una tabla que cubría, que impedía que lo humano que estaba dentro del arca tuviera contacto con lo divino, que era aquel lugar donde se manifestaba, que los judíos decían algo así como la palabra Shekinah, la manifestación o la gloria de Dios. Entonces, esta tablita era la propiciación. Ahora, si nosotros le decimos a alguien propiciación, ahora bien, los cristianos tenemos una jerga significa un lenguaje cristiano. Ayúdenme con algunas cosas que la tenemos como jerga. Una de es muy común y está bien, es una palabra bonita, pero decimos bendiciones. Para una persona, ¿qué significa bendiciones? Y ya hay palabras nuevas. El siglo XXI nos ha traído una serie de palabras cristianas que son rarísimas, ¿no? Entonces, a veces estamos hablando de estas palabras y si no estamos en el medio cristiano, pues no nos dicen nada. El oyente transcultural debe captar significados. Seguimos adelante. A medida que el Evangelio estudia la cultura que desea alcanzar, le va siendo comparativamente fácil de comunicar los principios básicos del Evangelio en una forma comprensible y significativa para la población local. Los principios bíblicos relativos al hombre y a Dios, al pecado y a la redención, a Cristo, a la eternidad, son evidentemente verdades supraculturales. Aquí dice la palabra supraculturales, que están por encima de la cultura. La palabra supra significa arriba. Supra es arriba. Infra es abajo, supra es arriba, en latín. ¿Ya? Entonces, estos conceptos que estamos hablando no son conceptos de la cultura, están arriba de la cultura. La cultura está ahí en este momento y esta cultura que está ahí, que tenemos, que puede ser esto que tenemos en la imagen ahí, son cosas culturales, pero el evangelio está arriba de la cultura. Es decir, supracultural significa que hablamos de un valor absoluto o eterno cuando nos referimos a verdades bíblicas. Esos son valores eternos inamovibles. Aunque estamos hablando de supra, son cosas que están en el fondo de una pecera y no se mueven. Un valor o mandato es supracultural cuando no está limitado a ninguna cultura o tiempo. Es decir, sigue siendo lo mismo siempre. Matar es pecado. Esa es supracultural. Inclusive hay cosas muy duras en los profetas donde hablan de cosas supraculturales que son lo que Dios manda y ordena y así son. No hay manera. Se les puede presentar, ya me perdí, se les puede presentar usando diferentes formas culturales, pero su significado debe ser transmitido si en verdad el Evangelio va a ser predicado. Existen otras enseñanzas bíblicas que son evidentemente enseñanzas intraculturales. Se les ha enseñado a fin de darles un mejor significado al Evangelio en la cultura neotestamentaria. Es decir, intracultural son los signos o rasgos culturales que solo son válidos para una etnia en particular que no necesariamente tendrán el mismo valor o significado en otra cultura. Recapitulando, antes de seguir, supraculturales son inamovibles y cada cultura tiene introyectados ciertas formas que son intraculturales. ¿Cuáles serían algunas formas intraculturales en la cultura mexicana? La manera en que nosotros comemos tacos con la mano o hacemos cuchara con la tortilla. Eso es algo intracultural. No aplica a todo el mundo.
En África no hay cucharas, comen con las manitas y en India comen con las manitas, ¿verdad? Y hay que estar a las vivas porque si la sopa está caliente y pues no, seguro no comen caldo, ¿verdad? Entonces, eso sería intracultural. Lo supracultural es que todos los seres humanos comen. Eso no se mueve, ¿verdad? Si no comes, te mueres. Entonces, eso sería lo supracultural. Lo intracultural es como nosotros comemos. Vamos a algo escatológico, en el sentido no teológico, sino algo escatológico. Las necesidades fisiológicas de desechar lo que comemos, ¿verdad? Es algo que todos los seres humanos tienen. Pero si usted está en México, pues tiene una forma, en el baño tiene una forma. Si usted va a Paraguay, simplemente las tazas son muy grandes, gigantescas, ¿verdad? Y no solo esto, los depósitos están arriba, no están ahí, en un tubo y están arriba. Pero si usted va a África o va a la India, pues nomás hay un agujerito en el piso y una cosa para que se agarre. Totalmente culturas diferentes, ¿verdad? Esto no le quita la parte que es lo supracultural, aunque sea un ejemplo que no debemos dar en este momento porque va a venir la cena. El siguiente parrafito, antes de pasar al ejercicio, donde ustedes me van a ayudar a dividir entre lo supracultural, lo que está arriba de la cultura, y lo que está metido en la cultura en algunos pasajes bíblicos. En la siguiente página. Pueden resultar serios problemas perdón, vuelvo a leer porque no es el evangelio. Pueden resultar serios problemas si el evangelista no aprende a separar las enseñanzas bíblicas que son supraculturales de las enseñanzas que son intraculturales. Al estudiar eh, las escrituras, veremos tantos ejemplos bíblicos como de formas culturales. Ahí ya estamos. Permítanme, déjenme. Perdí un segundo, pero aquí nos vamos con esta acá. Ahí estoy. Algo pasó con la cámara, pero aquí estoy con. Ok, entonces vamos a ir analizando. Ahí me van a ayudar ustedes. A ver, aquí esto. Y me van a ayudar ustedes con esta página y con esto vamos a concluir esta parte que tenemos aquí. Entonces, vean ustedes que tienen una tablita. Ya definimos y quiero que me pongan así un dedito de estoy bien. Ya entendemos perfectamente todo lo que es supracultural arriba y lo que es intracultural dentro de una cultura específica, ¿verdad? Entonces ya estamos ahí bien. Y se ponga una X en la columna que cree que es la más correcta para cada afirmación. ¿Cuál será la columna correcta para cada afirmación? Y aquí tenemos las posibilidades. Y tenemos principio bíblico o supracultural y la forma cultural o intracultural. Vamos a manejarlo como principio bíblico o forma cultural para no hacernos tantos bolas con las palabras que se parecen mucho. Leo y ustedes me van respondiendo. ¿De acuerdísimo? Ahí me van a ayudar con esta parte. No dejando de congregarnos, los creyentes, como dice Hebreos 10:25. ¿Será un principio bíblico o será una forma cultural? Pueden abrir su micrófono ahorita ya, y todos, no importa. Yo pienso que es una forma cultural, y mi esposa dice que es bíblico. Yo creo que es una forma cultural. Sí, a ver, me parece que podemos apreciarlo así, pero ¿no será un principio bíblico de no dejarnos de congregar? Sí. A ver, Sí,
Sí, ¿verdad? Porque si Sí, fuera una forma cultural, entonces los chinos o los visigodos, pues deben decir, nosotros no nos congregamos. Aunque creo que tiene razón, porque imagínense un lugar donde somos separados y puede llegar a ser una forma cultural. ¿Qué nos pasó en pandemia? ujú, Pues no podíamos congregar. no podíamos congregarnos. Sí, sí. Culturalmente la humanidad se fue a ese lado, ¿verdad? Entonces sí, pero me parece que estaría ahí como en medio de la crucecita porque sí es un principio bíblico. Ahora, el siguiente, mucho ojo con esto, ¿eh? Los creyentes se reunían el primer día de la semana, Hechos 27. Otra vez, está complicado ahí la situación, ponernos de acuerdo. ¿Qué piensan? ¿Es un principio bíblico o una forma cultural? Yo digo que Yo digo que es cultural. una forma cultural. Parece cultural, ¿no? Más que un principio. ¿Cuándo nos tenemos que reunir? El Pues primer día de la semana. el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, pero tenemos que reunirnos. El principio bíblico sería nada más la primera parte. Tenemos que reunirnos. Ujú. Tenemos que reunirnos. No importa el Es, día. no importa el día, pero está ahí complicado. Los creyentes deben dar su ofrenda para la obra de Dios el primer día de la semana. ¿Ahí qué piensan? Es un principio bíblico, ¿no? Sí, es un principio bíblico. El dar ofrenda sí es un principio bíblico, pero eh, el primer día de la semana sería como una parte que pueden dar la ofrenda el día que quieran, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo hay Se puede principios, dividir. se pueden dividir ahí las cosas, ¿no? Aunque podríamos decir, pues bueno, nos pongan una tercera columna, pero se entiende que hay conceptos que tienen complicación. Vean, el siguiente, los creyentes deben usar un poco de vino por causa de su estómago. Exacto. Ujú. ¿Es un principio bíblico o una forma cultural? Cultural. Es cultural. Ese sí es totalmente cultural porque había una situación cultural. ¿Cuál era la situación cultural que tenían? En ese El tiempo agua. no había agua Bonafont y entonces se enfermaban del estómago por tomar agua contaminada del río. Entonces, es el consejo que le da Pablo. No podemos tomar que dice, Pablo permitió, alguien encuentra este versículo y dice, no, pues ahora sí, ya podemos tomar licor sin problema. Bueno, sí, con problema. Fíjense qué curioso. Yo fui al cardiólogo recientemente, este año, a principios de año, que me iban a operar. Y los dos cardiólogos que visité me dijeron lo mismo. Lo primero que voy a pedirles es que no me crea, lo primero que me preguntan todos los pacientes, y que no me crea que el vino tinto ayuda para el corazón. Tiene así de antioxidantes y le daña el hígado. Mejor cómprese un racimo de uvas y le va a ayudar mucho más. Ese es un mito que se ha hecho y no han de creer. Entonces, así es cultura, se ha hecho culturalmente ya famosa esa frase, ¿no? Es ayuda para el corazón, pero ahí está el asunto. Seguimos adelante. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Ya no veo con un ojo, así que ayúdenme. Ya, los hombres deben orar teniendo la cabeza descubierta y las mujeres deben orar con la cabeza cubierta. ¿Qué piensan? ¿Es cultural? Cultural. Sí, así es, hermano, es totalmente cultural. Bueno, se me echó a correr. Yo ando haciendo cosas raras mi computadora, pero ahí está. Entonces es totalmente cultural. Vamos a ir rápido porque el tiempo se nos va. Dice, en ningún otro hay salvación excepto en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Será nada más cultural o será Bíblico. Es bíblico. es totalmente Co- bíblico, es totalmente, como dice la columna, un principio bíblico? Ahí tenemos que estar bien atentos a esto. Eso no cambia, eso es parte del fondo, no es una forma. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Eso será cultural o será
Cultural. Es totalmente cultural, así se usaba entre los judíos, ellos son muy cabalísticos, se llama el término. Em, el siguiente está largo, dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pues Cultura. cultural, podríamos decir bíblico, pero es totalmente cultural, ¿verdad? Es algo que pasaba en le llamamos nosotros cuando leemos la Biblia, está describiendo una situación dada, no está prescribiendo que venda todos mis bienes, todas las personas que ven en la iglesia. Ujú. Tengamos cuidado con esto. Ahora sí, uno chiquito, no permitir a la mujer enseñar, 1 Timoteo 2:12. Hijo, Cultural. ¿qué piensan? Bíblico. Cultural. Bíblico o cultural. Cultural. Ahí están dos posturas de Pastor Juan y Pastora Elia. Cultural y bíblico. Bueno, Cultural. sigue siendo discusión entre las iglesias, ¿verdad? No permitir a las mujeres enseñar por algo que desde mi punto de vista puede estar muy equivocado, es súper cultural. Es súper cultural. En ese tiempo las mujeres no sabían ni siquiera, no se les permitía ni siquiera leer, ni siquiera se les permitía, si eran rechazadas, eran rechazadas. Entonces todo esto era parte de una cultura. Y no solo esto, le está escribiendo Pablo a Timoteo que lo dejó en Éfeso, donde había sacerdotisas. Entonces, tengamos cuidado con esto. Entonces, veamos el contexto. El siguiente, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Qué piensa? Cultural. Cultural, fíjense nada más. Pareciera que es un versículo bíblico para atacar a los hippies, pero no es así. Hay que tener cuidado con esto. Por lo menos a mí me parece, pueden estar en desacuerdo conmigo, sobre todo la parte de la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es claro que el cabello es cuestión de modas y la cultura en ese tiempo tenía que ver con las sacerdotisas y pues recuerdan ustedes qué, qué ejemplo tenemos de Juan el Bautista. ¿Alguien sabe cómo era Juan el Bautista? Pues era disruptivo, ¿verdad? Él era distinto. ¿Qué pasó con Sansón? Había un rito de los, eh, de los judíos donde no se cortaban el cabello o se lo cortaban totalmente. Entonces era totalmente cultural, dependía de las circunstancias. No podemos estar dependiendo de las circunstancias para esto. Sí, cuando nosotros nos convertimos, a veces nosotros vamos a la Biblia y si encontramos un versículo de esto que es descriptivo y no es prescriptivo, nos puede dar la idea de que debemos hacerlo y lo obedecemos. Ahora, si esto lo hacemos y lo obedecemos, no nos pasa nada, pero no es la razón para el versículo que dice, en ninguno hay otra salvación excepto Cristo. Ese de Hechos 4:22 es algo bíblico, lo demás es casi todo cultural. ¿Cuál sigue? Saludaos unos a otros Conozco con los ósculo santos. santo. Ese es totalmente cultural, ¿verdad? El ósculo era un beso que se le daba a las personas, como se sigue en Europa oriental y como se sigue practicando entre los árabes, entre algunos judíos, algunos lugares, ¿verdad? Es entre hombres y mujeres, no importa, entre hombres, hombres y entre mujeres, mujeres. Entonces ahí depende de la cultura y eso era simplemente cultural. Entonces, después de esto, del ósculo, tenemos el versículo de 1 Corintios, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, porque es indecoroso que una Eso era lo mujer que... hable en las congregaciones. 1 Corintios 14:33 al 35. Entonces, esta Pasó, parte
es, Horas, César. es Sería cultural. bastante cultural, ¿no? Entonces Sí, no cultural. podemos, en base a lo que vivían en la iglesia de Corintio, decir que es deshonroso. Porque fíjense bien el versículo. ¿Qué está diciendo ahí? Que es deshonroso. Entonces, si una mujer tiene alguna opinión en nuestra iglesia actual, o si le dirige, o si es pastora, o si enseña, ¿verdad? Entonces vamos a estar deshonrando. Eso es meramente cultural. La ley del espíritu de vida da, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la, sigue abajo, de la muerte. Romanos 8, 8:2. Eso es totalmente bíblico. Entonces, debemos pasar ya a la cultura del reino y ya voy a leer esta parte. Espero tenía ya una viñeta, pero ahí mi computadora empezó a hacer cosas raras. Entonces, vamos a leerlo simplemente y con esto acabamos nuestra clase. Dice, letra G, la cultura del reino. Este es un tema que nos va a llevar casi una materia, pero es muy, muy interesante la cultura del reino. Eh, Hay un librito que se llama El Reinado de Dios, que he compartido a veces algunas cosas. Entonces es muy interesante este tema. ¿Me ayudas, Pastor Samuel, a leer esta parte por ahí? A ver si no se escucha mucho ruido, ¿eh? El escritor y teólogo cristiano John Scott habló de una contracultura cristiana. La cultura del reino está sustentada por los valores del reino que reflejan los principios bíblicos. La cultura de cada sociedad es el reflejo de su cosmovisión. La cosmovisión está formada por creencias sustentadas por relatos sobre el origen del universo, el mundo invisible, los poderes ocultos y cómo interactuar positivamente con esos poderes. Toda comunicación del Evangelio debe prever la cosmovisión del oyente. Si la cosmovisión del oyente no es reemplazada por la cosmovisión bíblica, se producirá indefectiblemente el sincretismo. Muchos serán los cristianos de forma, pero su cosmovisión todavía ha incorporado valores paganos y contrarias a Cristo. Está apagado tu micrófono. Adelante, vamos con el ejemplo de una vez. Dice ejemplo, el grupo evangelizador teme más a los espíritus que a Dios. Entonces, el grupo evangelizado teme más a los espíritus que a Dios. Entonces, esto pues es terrible, ¿no? Entonces ahí es lo que decía ahí nuestra lectura, una cosmovisión de que hay espíritus y los espíritus es un animismo y los espíritus son más fuertes que Dios y entonces todo esto pues daña el lugar de Dios y está teniendo una malversación. ¿Qué lugar ocupa el Señor en sus vidas? ¿Están dispuestos a obedecerle y creer en Él? Está por encima de todos principado y potestad maligno. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, una cosmovisión que tenemos como latinoamericanos es que el diablo es un señor de cola y trinche que le gana a Dios o que está peleando con Dios y le puede ganar. ¿De dónde viene esto? De la cultura griega, donde Zeus estaba en el Olimpo y tenía sus enemigos y esos enemigos podían destruirle, entonces tenía que estar peleando siempre con ellos, ¿no? Entonces, esta lucha entre el bien y el mal es algo que está presente en la cultura latinoamericana y tenemos este problema que a veces siento yo de repente que algunos cristianos temen que el enemigo pueda ganarle a Dios. Entonces, este es una cuestión de cosmovisión y esto se debe también a la cosmovisión que tenemos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios había una gran cantidad de deidades y todas ellas estaban en pleito y peleaban unas con otras para tener la supremacía, ¿no?
la supremacía. El mismo día y la noche, esto es parte de la cosmogonía y la cosmovisión, el mismo día y la noche era parte de esta lucha constante. El invierno y el verano era parte de esta lucha y de esta cosmovisión animista de los seres humanos. Sigue, pastor, por favor. Espero que no haya mucho ruido. Adelante. Es que están echando cohetes y están gritando mucho los niños. A ver si puede leer Juan, por favor. Adelante, Juan. La comunicación eficaz del Evangelio debe contemplar un plan de transformación de la cosmovisión. Para ello, debemos ser capaces de construir una cosmovisión bíblica que reemplace la cosmovisión pagana. Para nuestras culturas posmoderna, también la predicación del Evangelio presenta un gran desafío. El escritor y profeta Juan Cruz, en su libro Posmodernidad, plantea la cuestión, el Evangelio, ante el desafío del bienestar. Un estudio de la filosofía posmoderna, la proclamación del Evangelio en tiempos actuales, comunicar el Evangelio de la cruz a personas que buscan una almohada, desafiarles a negarse a sí mismos, a personas que buscan una vida lo más placentera posible. Conclusión. La comunicación eficaz del Evangelio dependerá de la ayuda del Espíritu Santo para transmitir no solo palabras, sino significados que confronten y reemplacen las creencias anteriores del individuo y su cultura. No evangelizamos a personas que son papeles en blanco. Debemos conocer sus creencias, su cosmovisión y con armas espirituales confrontar y construir las bases del conocimiento de Dios para que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Gracias, Pastor Juan, muy amable por su lectura. Y vamos a concluir con dos aspectos que son importantísimos, que tienen que ver con esta parte de la cosmovisión. Entonces, lo que tenemos aquí primeramente es esta circunstancia o situación que es la cosmovisión que tenemos influye, pero también la cultura que tenemos. Y si esa cultura, el mundo en el cual estamos viviendo, que actualmente se llama la posmodernidad. La posmodernidad es exactamente esto que definió aquí y recomienda un libro. Hay un libro más que es del señor Magnin, ¿verdad? Y este libro de Magnin también habla de la posmodernidad y los dos libros concuerdan. Este libro que menciona aquí no lo he leído, pero esta información tengo. El de Magnin sí lo he leído, de posmodernidad. Y concuerdan en que la posmodernidad es aquella situación de nuestra cultura que nos hace siempre como máxima estar cómodos. O sea, nuestro ideal en la cabeza es estar lo más cómodos posible. Fíjense ustedes que inicié un proyecto comunitario que es la colección de aguas grises de las lavadoras para usarlas en el descarga del baño. Y estuvo varias gentes de la colonia de aquí y de la colonia donde vive mi hija muy de acuerdo con esto, pero la mayoría nos enfrentamos a un problema. Yo mismo me enfrenté a un problema. Qué flojera salir por el bote para echarle agua cuando está la palanquita ahí. Esto es cultural. Esto es lo que culturalmente nos habla. Ahora, esto trasladado al evangelio, nosotros le hablamos a las personas de evangelio donde haya compromiso. Ah, no. Compromiso de ninguna manera. Yo lo que necesito es Milagro. un evangelio fácil, ¿verdad? Un evangelio donde me dé cosas, ¿no? Entonces, esto tenemos que estar bien conscientes. Y por último, la conclusión es algo importante. En el evangelio tenemos que ser capaces de que el evangelio sea con siente la persona, en el evangelio la persona sea muy consciente del compromiso que está teniendo. Y nosotros tenemos una cosmovisión
que es la cosmovisión del reino de Dios, del reinado de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios y ahora vivimos el reinado de Dios aquí en Italia. Entonces, es lo que tenemos que trabajar. Bien, hasta aquí la clase. Con esto terminamos nuestro módulo satisfactoriamente.